Les bendiga, amada iglesia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, amén, por la oportunidad que nos da de estar una vez más en este lugar. Para mí es más que un privilegio, amén, el estar aquí. Si no nos vio, mis amados, pues al inicio del culto, amén, ya que siempre acostumbramos a llegar temprano, pues tuvimos un percance en el camino. Se nos atravesó un tráfico por ahí que estuvimos parados como una hora para atravesar una milla, mis amados, y por eso pues llegamos tarde. No porque veníamos a tiempo para llegar a las 6 de la noche, pero pues lastimosamente hay cosas que pasan que están fuera de nuestro alcance, amén, poder solucionarlas. Pero Dios ha sido bueno en su misericordia, mis amados. Yo estaba preocupado y le decía yo a mi esposa, siento culpa en mi corazón, le decía yo que no puedo llegar para la prédica, pero gracias a Dios, mira, aquí estamos, llegamos a tiempo y la gloria y la honra es del Señor, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, y así pues se me ha dado el privilegio, amén, de traer la palabra esta noche. Así que yo le voy a pedir que vayamos rápidamente, amén, al libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, amén. Cuando lo tenga la amada iglesia, me contesta con un fuerte amén. Gloria al Señor. Primer libro de la Biblia, mis amados hermanos, capítulo 39, versículo 1 en adelante, amén. Creo que ya todos tenemos conocimiento del tema al cual se va a hablar, amén, es la santificación de un líder. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene la amada iglesia? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice, amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén, aleluya. Acompáñenme ahora, mis amados hermanos, con unas cortas palabras. Ayúdenme a pedirle al Señor, amén, que sea su Santo Espíritu, amén, hablando a través de mi boca, ya que yo reconozco que necesito de su Santo Espíritu para poder hablar de su palabra, amén. Padre mío, Dios de gloria, Dios de poder, Padre amado, en esta preciosa noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios mío. Te doy las gracias, Señor, por el privilegio, Padre, que me das de predicar tu palabra en este lugar, Señor, a este remanente numeroso que está aquí congregado, Padre mío de gloria. Es una palabra, Padre Santo del cielo, que necesito que tú me ayudes a desglosarla, Padre. Que necesito que tú con tu Santo Espíritu, Señor, me dé la sabiduría, Padre amado, el conocimiento, la elocuencia, Señor, la fluidez, Padre, las palabras correctas que tú quieres hablar a este pueblo, Padre mío de gloria. Que todo, Señor Dios amado, lo que tú me entregaste en lo secreto, Padre, pueda poder, bendito Dios amado, ser expuesto a este pueblo, bendito Dios, con claridad, Padre, siendo conciso, Señor, en tu palabra, Padre, que quede clara, bendito Dios, en cada mente y en cada corazón que hoy, bendito Rey amado, se hizo presente en este lugar. Padre mío, te doy gracias, Señor Dios amado, por la oportunidad, Rey de gloria,
Te entrego este escenario, Dios amado, porque es tuyo, a ti te pertenece, Dios. Haz lo que tú quieras, Padre mío, en este lugar como tú quieras, Dios eterno. Que ninguna interferencia humana haya de mi parte, Dios amado. Toma control de mis pensamientos, de mis emociones, Dios. De mi boca, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Rey de gloria. Amén y amén. Puede sentarse la amada iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Que Dios me le bendiga una vez más, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, pues es un tema, ¿verdad? Un poco extenso para hablar. Realmente hablar de la santificación de un líder es algo que podemos entrar por muchos lados. Amén. Cuando pues yo empecé a estudiar esta palabra, yo dije, bueno, creo que hoy voy a llevar un montón de puntos. Dije yo, porque la santificación es demasiado extensa. Pero realmente, mis amados, Dios solo me entregó 3 puntos de los cuales hoy quiero hablar. Y se los voy a mencionar. Es la integridad de un líder, la obediencia de un líder, y el líder debe tener un corazón limpio. Antes de entrar a lo que es la santificación, mi amado, le quiero explicar qué es la santificación. En palabras cortas, resumidas, la santificación simple y sencillamente es la práctica de la palabra de Dios en su vida. Tenemos el ejemplo cuando Jesucristo le dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, hablando de sus discípulos, y le dijo, tu palabra es verdad. Entonces tenemos ahí en resumidas cuentas, en pocas palabras, qué es la santificación. Es la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, y a través de ella es que nosotros pues cada día nos santificamos para Él. La santificación en un líder es algo esencial en una iglesia, algo esencial en una congregación, porque la iglesia pues somos todos los discípulos de Jesucristo. En una congregación, mi amado, es importante la santificación de un líder, porque un líder es ejemplo. Un líder tiene los ojos puestos de primeramente el número que él tiene a su cargo, y en caso de los pastores pues de toda la congregación. Amén. Y pues de los líderes igualmente, pues mayormente digamos del líder de caballeros, los caballeros son los que se fijan más en él, pero hay otros también que no son parte de los caballeros, que también si lo ven haciendo algo que no es debido, van a señalarlo, van a criticarlo, van a apuntar con su dedo hacia él, porque un líder tiene todo el tiempo los ojos del pueblo sobre ellos. Y esto es algo importante a entender, mis amados hermanos, porque ligeramente la gente es pronta para acusar, la gente es pronta para hablar, y si nosotros no tenemos el sumo cuidado de llevar esa santificación que el Señor nos demanda a los líderes, lastimosamente, en vez de ser una ayuda para el pueblo, vamos a ser un estorbo. Ahora bien, explicando esto, yo quiero entrar al primer punto, que es la integridad de un líder. La integridad, mi amado, podemos decirlo que es parte de la santificación, pero realmente yo he considerado, conforme lo que estudié, que la integridad viene prácticamente antes de la santificación. ¿Cómo así? O sea, cuando tú eres íntegro, entonces tu integridad te lleva a santificarte para con Dios. O sea, tú no puedes estar en santificación si no tienes integridad en tu vida. Tú necesitas ser una persona íntegra, y esto es lo que vemos en los versículos que hemos leído. Un joven íntegro para con Dios y para con su amo. Un joven que dice, ¿cómo haría yo este grande mal y cómo pecaría delante de Dios? Pero antes de decir estas palabras, él especifica qué es lo que su amo ha puesto en sus manos. Entonces él denota una integridad para con ellos. Él denota que es una persona honesta. Él denota, mi amado hermano, que sus principios él no los va a quebrantar por la seducción de una mujer. Y entonces todo líder necesita esta santificación. Necesita esta integridad para proceder a la santificación. Un líder que no es íntegro, un líder que no está santificado. Y de esa clase de líderes tenemos muchos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. De esa clase de líderes que no son íntegros, que no están santificándose para Dios, hay muchos dentro del cuerpo de Cristo. Que realmente el que no se santifica no es parte del cuerpo, que está involucrado por aquí adentro. Y son palabras fuertes, pero es la realidad. Porque un atributo de Dios es la santidad. O sea, Él es santo. Él no tiene santidad, Él es la santidad. Entonces es un atributo de Dios. Y nosotros, por ende, siendo líderes del rebaño, de la obra del Señor, ejerciendo un cargo, tenemos que tener parte de ese atributo de Dios en nosotros. Y lo tenemos fácil porque Él nos lo muestra a través de su palabra. No tenemos que andar inventando, no tenemos que andar buscando qué podemos y qué no podemos hacer, sino que tenemos explícitamente en su palabra cómo podemos santificarnos. Vamos a ver el significado de la
palabra integridad en el hebreo. En el hebreo viene de la palabra tamín. Literal o figuradamente significa entero. Como un sustantivo, la integridad también significa verdad, significa sin defecto, significa recto, sin tacha y perfección. En otras palabras, también significa maduro. Alguien que es maduro moral y mentalmente. Alguien que es maduro espiritual. Vemos que una persona íntegra es una persona sin tacha, una persona que practica la verdad y una persona que es recta y sin defecto. Cuando la palabra te llama a un defecto, esto simplemente son cognados. Esta simplemente es el significado completo de la palabra integridad que viene del hebreo tamín. Pero obviamente nosotros la aplicamos conforme al contexto del texto que estamos leyendo. Amén. Entonces, lo que yo te vengo a explicar es cuando Dios le dice a Abraham, camina perfecto delante de mí. Ahí aparece la palabra hebreo tamín. La palabra hebrea tamín. Ahí Dios no le está diciendo, tú no tienes que equivocarte. Dios le está diciendo, sé recto delante de mí y sé maduro delante de mí. Entonces, estas son partes que nosotros debemos entender que incluye la integridad. O sea, la palabra integridad te encierra múltiples de cualidades. La palabra integridad no simplemente es una cualidad, son múltiples cualidades las cuales vamos a ir viendo poco a poco. La palabra también se deriva de la palabra tom, que significa completo, significa prosperidad, significa inocencia, integridad y sencillez. ¿Por qué cree que Dios prosperaba todo lo que José hacía? Porque era íntegro. Y esto tú lo ves con el significado de la palabra hebrea tom. Significa prosperidad. Pero hay dos palabras aquí muy influyentes y muy importantes. Inocencia, integridad y sencillez. Grábese esto, si trajo libretita, anote. Pienso que los líderes deberían de pues guardar esto en su corazón, ya que obviamente es para ellos directamente esta palabra. La sencillez y la inocencia es algo que muchos podemos carecer en un tiempo, pero es algo demasiado importante para ser ejemplo de los demás. Cuando te llama a ser inocente, no te llama a ser alguien que ignora la realidad, no, te llama a ser inocente para el mal. ¿Qué fue lo que José hizo? José era un joven, tenía apenas 17 años cuando se lo llevaron y lo vendieron. Aquí había pasado un tiempo cuando lo agarra Putifar, digamos que tenía sus 20 añitos por ahí. ¿Usted cree que un joven de esta edad, su cuerpo no le producía el deseo de estar con una mujer? ¿Verdad que sí? Pero este hombre fue un hombre sencillo, fue un hombre inocente en cuanto al mal y no se aprovechó de la oportunidad que tenía porque su integridad no lo dejaba. Y esto es algo que nosotros debemos mantenerlo presente todo el tiempo. La palabra integridad, según la Real Academia Española, o sea, significa, tiene varias acepciones. Puede ser la cualidad de ser completo o total. Recuerden el significado en hebreo que decía entero. O sea, algo entero es algo que no le falta nada. Es algo que está completo. Y aquí en esta explicación más clara dice que puede ser algo que tiene la cualidad de ser completo o total. O la cualidad de una persona de ser recta, honesta e intachable. Se refiere a la consistencia, oiga, entre los principios y los actos. La honradez, la probidad y la lealtad. La cualidad moral de una persona. Se refiere a la rectitud y honestidad en el comportamiento. Una persona íntegra, oiga esto, es aquella que ajusta sus principios morales a sus acciones y se mantiene fiel a ellos. Esto es, mi amado, un significado, podemos decirlo, moral y secular. Amén. Según el significado, podemos decirlo en un diccionario simple de español, para que usted me entienda. Pero hay algo importante que tomar de aquí para traerlo a nuestro ámbito espiritual. Ahí dice, es una persona que es honrada, una persona que es leal, que todos sus principios los liga con sus actitudes. ¿Qué es la actitud? Es la obra que usted manifiesta, es la obra que usted presenta, es lo que usted hace, lo que usted practica. Dice que moralmente sus principios, esta persona íntegra lo aplica a su actitud. Y nosotros no simplemente nos movemos con una integridad moral, sino con una integridad espiritual. Porque recuerde que nosotros somos entes espirituales. Dijo Cristo que el que naciese del espíritu, espíritu es. Y el que nació de la carne, carne es. Yo creo que aquí todos hemos nacido de nuevo.
Si todos hemos nacido de nuevo, todos somos nacidos del Espíritu. Por ende, tenemos nosotros principios espirituales antes que morales. Antes de ser una persona, mi amado, que me dirijo rectamente moral, me dirijo rectamente espiritual, o sea, conforme a los mandatos de Cristo en su palabra, y de ahí le conlleva a ser una persona íntegra moralmente, porque la Biblia te incluye la moralidad, pero por encima de la moralidad está la espiritualidad, o sea, los mandatos de Dios, que son leyes espirituales y no terrenales. Ahora bien, ¿cómo se te nota que tú eres una persona íntegra? Que tus principios están ligados a tus actitudes. En otras palabras, lo que dije al principio, una persona que aplica la palabra en su vida día con día. Otras palabras más simples, por su fruto que da día a día. Dicho esto, mi amado, yo quiero ir desglosando los versículos que poco a poco vamos a ir leyendo. Vemos que a José llega, lo venden a Potifar, después que sus hermanos, ¿verdad? Lo venden, luego los ismaelitas lo venden a Potifar. Potifar viene y ve que todo prospera en sus manos, Dios lo pone en gracia. Dios lo hace prosperar todo lo que él toca, entonces dice Potifar, este muchachito me conviene. Y alguien, mi amado, que Dios lo respalda, no puede estar abajo, es alguien que necesita estar arriba. Es alguien que necesita, mi amado, podemos decir, estar en la palestra, alguien que necesita ser visto por los demás. ¿Para qué? Para que sea de bendición. Porque si lo tenemos ahí abajo no puede ser de bendición para muchos. Entonces tenemos que ponerlo acá arriba para que sea bendición para todos. Y esto es lo que Potifar se nota y dice, espérate, este muchachito hace prosperar todo el Dios que está con él. Vamos a ponerlo de mayordomo y le voy a dar de cargo todo lo que tengo en el campo, todo lo que tengo en la casa y yo no me voy a preocupar de nada. Entonces lo hace de esta manera. Lo pone sobre todo, lo pone como un líder. Pero algo que José tenía claro era que de parte de Dios venía este privilegio. Algo que José tenía claro no era que Potifar, él había caído bien a Potifar y Potifar porque lo quería y porque le caía bien le estaba entregando el liderazgo del mayordomo de su casa y de todas las cosas que él tenía. Sino que Potifar lo estaba haciendo porque Jehová lo había puesto en gracia delante de él. ¿Por qué Jehová lo había puesto en gracia? Por ser un hombre íntegro, por ser un hombre recto, por ser un hombre sencillo. Y entonces vemos, lo pone ahí. Cuando está arriba hay algo que yo te quiero hacer entender hoy. Los líderes deben de entender que tú cuando estás abajo, el diablo posiblemente no te vea porque tú no estás causando nada ahí. Pero cuando tú eres puesto aquí arriba en un liderazgo, hay gente que piensa que cuando estas palabras se mencionan es que el que está aquí es mayor que el que está acá. De ninguna manera, el que está aquí es siervo del que está acá. ¿Me entendieron eso? El que está arriba es siervo del que está abajo. Para que no piense que cuando menciono que está arriba, estoy haciendo de menos a los que no tienen un liderazgo, de ninguna manera. El que quiera ser mayor entre vosotros, dijo Cristo, hágase siervo de todos. Y el líder es eso, siervo de todos. Entonces bien, cuando el diablo ve que tú estás aquí, que has recibido un liderazgo, es ahí donde va a empezar a venir la batalla a tu vida. Es ahí donde él va a poner los ojos sobre ti. Oiga lo que dice el verso 7. Aconteció después de esto. ¿De qué? De que él había sido puesto como mayordomo, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y es aquí donde es necesaria la ¿qué? La integridad. Porque aquí donde vas a denotar y vas a comenzar con la santificación en tu vida para con Dios. Cuando el diablo pone los ojos en ti y empieza a tentarte. La mujer no había puesto los ojos antes en José, los puso hasta cuando pasó que Potifar lo había puesto de mayordomo. Los que van a tomar un liderazgo, no sé si es el año que entra, pastor, el año que entra, tengan en cuenta esto, el diablo ya puso los ojos en ti porque ya sabes que tú vas para ahí si ya te eligieron. Y si te van a elegir, toma en cuenta cuando te elijan que obviamente el diablo pondrá los ojos en ti. Y ahí empezarán a venir las tentaciones a tu vida. ¿Por qué cree que Satanás vino a tentar a Jesucristo después de 40 días de ayuno? Porque después de esos 40 días de ayuno, Jesucristo venía con un ministerio poderoso a impactar las tinieblas, a hacer libre a los cautivos. O sea, venía a ejercer su misión, venía a ejercer un liderazgo, mi amado, que ni un hombre había tenido en la tierra. Venía a preparar discípulos para expandir el evangelio, porque él es el líder de líderes. Él vino a eso, a preparar otros 12 líderes para que prepararan más.
Entonces el diablo fue y lo tentó. Y me llama la atención que dice que fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Entonces, porque cuando él sale de los 40 días de ayuno, dice, y salió Jesús bajo el poder del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo tenía control de todo. Él permitió que lo tentaran. Lo mismo será contigo. Y es ahí donde tú tienes que retener la integridad de los principios bíblicos para que la santificación esté en tu vida. Para que la santificación se manifieste en tu vida. Porque cuando Él te tienta, te va a dar donde tú eres más débil. José, algo que le expliqué anteriormente, era un jovencito de 20 años, por decirlo así, un número que yo le pongo. Jovencito de 20 años. ¿Qué era lo que este jovencito podía tener guerra? ¿En qué podía tener batalla? Si era un esclavo. O sea, no tenía satisfacción física. Ya sabe de qué le estoy hablando. No se satisfacía por ningún lado con una mujer. Entonces, obviamente, lo llevamos al ámbito espiritual. El diablo va a buscar eso en ti. ¿Cuál es tu área más débil? Cuando tú llegues ahí, entiende que tu área débil va a ser atacada. Pero para eso necesitas ser íntegro, temblar y no pecar. Para eso necesitas retener la integridad, si no, no vas a tener santificación para con Dios. Y si tú no te santificas para Dios, no le vas a ser productivo en ese puesto. Si tú no guardas tu integridad, Dios no va a dar prosperidad. Porque la palabra integridad te expliqué que también significa ¿qué? Prosperidad. Entonces, si tú no eres íntegro, Dios no va a prosperar el trabajo que tú hagas en ese puesto que se te ha otorgado. Todo lo que tú hagas posiblemente funcione, pero no va a ser prosperado. ¿Por qué? Porque va a haber una parte que te hace falta, la integridad. Que cada vez que el diablo pone los ojos en ti y te tienta en esa parte débil, tú vienes y le cedes. Porque la persona que no es íntegra, lastimosamente es una persona inconstante, una persona que no se mantiene en sus principios. Porque el que es íntegro mantiene sus principios y los liga ¿qué? A sus actitudes. Grábese eso bien en su mente. Ok, yo soy íntegro para con Dios. Entonces, esos principios de integridad que tengo los ligo a mi actitud. Y le doy el fruto digno a Dios. De que merezco el privilegio que Él me ha dado. Sigo leyendo. Dice, el líder debe entender o tener en cuenta la grande confianza que Dios y sus líderes superiores tuvieron en Él para otorgarle tal privilegio de ser alguien que guíe dentro de la obra. Vemos a un José que sabía que Potifar le estaba dando su privilegio de ser mayordomo, pero él sabía que también venía de parte de Dios. O sea, él entendía la confianza que estaban depositando en él. Y él lo manifiesta en el verso 8. Él dice, él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, él era consciente de la confianza que su amo le había dado. No hay otro mayor que yo en esta casa. O sea, él está diciendo, espérate, el puesto que yo tengo es grande. Nadie me es superior a mí, simplemente Potifar. En esta casa yo soy el mayor. La confianza que me han dado no es cualquiera. O sea, es una confianza grande que este hombre ha tenido en mi vida y también Dios. Ahora dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Le prohibió algo, le puso una línea. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando un líder no tiene conciencia de la confianza que Dios tiene, para que él guíe un grupo de 20 hombres, para que ella guíe un grupo de 15 mujeres, para que él guíe o ella guíe un grupo o disipule o instruya o discipline a un grupo de 10, 12, 15 jóvenes, 30 jóvenes, no sé cuántos son. Cuando no tiene la conciencia de la confianza que Dios ha tenido en él y le ha permitido ejercer ese liderazgo, va a ser una persona que no tiene santificación. Porque cuando tú entiendes la confianza que Dios deposita en ti, entonces la integridad que tú tienes, lo honesto que tú eres, que es un sinónimo de integridad, lo honesto, la honestidad que tienes, la lealtad que tienes para con Dios, no te va a permitir que tú quebrantes lo que Dios te ha establecido para ejercer ese liderazgo. Porque tú dices, espérate, ¿quién soy yo para que Dios tenga tanta confianza en mí? José, ¿quién era? Un simple esclavo. Y Potifar lo compra y le pone tanta confianza en él. Ahora, pregúntate tú solo, yo no te voy a preguntar,
quién tú eras para que Dios depositara esa confianza en ti. Tú eras esclavo de delitos y pecados. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, dime tú, ¿qué merecías o qué merecedor tú eras para que Dios te diera tal confianza de tener ese liderazgo, ese trabajo esa carga tan pesada en ahora? Porque es una carga, mucha responsabilidad y muy pesada. Pero es una confianza grande que Dios pone, porque Dios no se lo da a cualquiera. Dios no escoge a cualquiera para ser líder, ¿sabe? Dios escogió a 12 específicamente. Pasó primero y dijo, ustedes dos vengan para acá. Oh, vio dos más adelante, estos también, vengan para acá. Vio uno después por allá y dijo, sígueme, que estaba en la mesa de los tributos. O sea, él no le decía a cualquiera, tú sígueme tú. No, 12 específicamente, él los escogió. Él escogió 12 específicamente para tener confianza en ellos, de entregarles el apostolado. Y Dios sigue haciendo lo mismo dentro de nosotros. Y hubo un hombre camino a Damasco y lo tumba al suelo, se le aparece en una luz y le dice que él va a ser escogido para padecer por su nombre. Pero ¿por qué no agarró de aquel montón que estaban siendo instruidos por los apóstoles? Porque la confianza que él iba a tener en Pablo no la iba a tener en aquellos. ¿Por qué? Porque él había visto la integridad en Pablo para en cuanto a la ley y sabía que al conocer la verdad iba a ser igual de íntegro para cuanto al evangelio. Ahora usted entiende la confianza que Dios está depositando en usted. Un ejemplo, hay 45 hombres, pero te escogieron a ti de líder. ¿Y quién eras tú para que esa confianza cayera sobre ti? Si tú haces conciencia de esto y eres un hombre agradecido por esa gran confianza, entonces tú vas a ser un hombre que se va a guardar en santificación para Dios. Tú vas a ser un hombre íntegro en todo momento para Dios. Y cuando Satanás venga y te presente la oportunidad, cuando estés solo, cuando ningún otro hermano te esté viendo, porque el momento más duro donde la integridad se muestra es ahí cuando nadie te ve. Es ahí cuando tú te encierras, o es ahí cuando tú andas en tu carro y te cae una llamada de alguien de por allá, de hace mucho tiempo atrás, o X tentación que se pueda presentar a tu vida. Es ahí donde tú demuestras si en verdad has entendido la confianza que Dios tuvo sobre ti y eres agradecido por esa confianza y guardas tu integridad para con Dios. Es ahí donde tú se lo vas a demostrar a Dios. Yo sigo siendo leal a ti. Yo sigo siendo un hombre agradecido por la confianza que tú tuviste en mí. Le voy a decir una palabra. Un líder que no es agradecido, o en otras palabras, o es un malagradecido, es un líder sin santificación. Si usted ve que un líder, mi amado, hace el trabajo del Señor a como le venga en gana, es el menos comprometido de todos, es una persona malagradecida. Tome en cuenta que esa persona no se santifica para Dios. ¿Por qué cree usted que Simón entró Jesús a su casa? Era de los líderes de Israel, de los que predominaban ahí, de la secta de los fariseos, exponiendo la ley, enseñando la ley. O sea, eran los líderes de la religión del momento en cuanto a enseñar la ley. Y Jesús entra a su casa y no le da beso, no le lava los pies, no le dio la bienvenida adecuada que correspondía en esa cultura. Llegó una mujer ahí, se le tiró a sus pies, le lavó sus pies con sus lágrimas, le tiró el perfume y todo lo demás. Entonces este hombre viene, critica a Jesús, que si fuese profeta supiera qué mujer estaba ahí. A lo que quiero llegar es que Jesús le dice, es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. ¿Sabe cuál es el problema de este evento bíblico? No era que a Simón se le podía perdonar poco o se le podía perdonar mucho. Realmente era que él no reconocía a Jesús como el Mesías. Por ende, no entendía el privilegio que era de tener a Jesús en su casa. No entendía el privilegio, mi amado. No entendía él que el privilegio grande que él estaba recibiendo en ese momento, que Jesús podía perdonar todos sus pecados. Por ende, este hombre era un completo malagradecido. Ruega a Jesús que vaya a su casa, pero un hombre que se conoce toda la ley no sabe quién es Jesús, no conoce quién es Jesús. Y lo que hace es criticarlo. Si este fuera profeta, supiera qué mujer le está besando los pies. Pero Jesucristo le responde claramente: al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. O sea, mucho estará agradecido con él. El que reconoce, mi amado, que era un esclavo de delitos y pecados,
el que reconoce la confianza y el privilegio grande que Dios le ha dado de tener un cargo dentro de la obra, entonces ese va a amar mucho y va a ser muy agradecido para con Dios. Mi amado, me llama la atención, ¿por qué Jesucristo no agarra a los fariseos y los pone a ellos como los que sean ellos que expandan el evangelio? Si eran la gente que conocían la escritura, eran la gente que eran maestros, doctores de la ley. No era que Pedro y Juan y todos los demás no la conocían porque los niños en Israel a los 12 años ya tenían que saberse las 613 leyes. Ellos la conocían. Si no, Pedro no hubiese predicado un sermón tan teológico, tan tremendo en el capítulo 2 de los Hechos. O sea, él conocía escritura. Lo que él no era docto como eran los de la ley. Él no era un fariseo. Cuando la Biblia dice que él era del vulgo y sin letra, se refiere a esto, que él no era estudiado como los fariseos, pero él conocía la ley. Como todo niño de 12 años para arriba conocía la ley. Ahora bien, entonces, un líder sin agradecimiento o mal agradecido es un líder sin santificación. Procura ser agradecido con Dios todo el tiempo. Procura reconocer la confianza que Dios ha depositado en ti. Entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. O sea que él andaba siempre diligente en lo que le correspondía hacer. Tienes que tomar en cuenta que cuando tú eres aplicado, y esto te lo quiero resaltar, ya te lo dije al principio, pero te lo quiero resaltar porque si la Biblia lo vuelve a recalcar, que primero estaba en manos de él todo y después dice que él andaba haciendo su oficio, o sea, lo que le tocaba, por el agradecimiento que él tenía, por lo diligente y lo íntegro que este hombre era, por lo honesto que este hombre era, aún sabiendo que la tentación estaba allá adentro, él siguió haciendo su oficio. O sea, que eso no te impida el seguir trabajando de la misma manera diligente para Dios. Que el diablo haya puesto los ojos en ti y día a día te aceche con la tentación, no te impida el seguir haciendo la obra para Dios de una manera diligente, porque es lo que Dios quiere. Ahora bien, ¿qué pasó cuando él entra? La mujer le dice de nuevo, acuéstate conmigo. Y ahora abusó de él, le asió de su ropa, o sea, le tomó su ropa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el diablo va a intensificar la tentación contigo. Él va a ser más intenso la próxima vez. La primera vez llegó suavecito. Con Jesucristo fue lo mismo. Conviértete a piedra en pan si eres el Hijo de Dios. Después lo pone en el pináculo. Tírate, porque la Escritura dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Después le dice, si postraro me adorares, todo esto que tú ves te lo voy a entregar. Fue intensificando poco a poco la tentación. Cuando Satanás se va, la Biblia dice, y el tentador, Satanás, se apartó por un tiempo de él. Como dice, por un tiempo. ¿Por qué? Porque Satanás va a seguir ahí. Y ahí es donde tú tienes que seguir reteniendo tu integridad, tu agradecimiento para con Dios. ¿Entendiste ese punto? Amén. Entonces, vamos al siguiente punto y es la obediencia de un líder. Y esto lo quiero denotar en el versículo 9. Dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Está mencionando la ley y la orden que Potifar le dio. Y luego dice, por cuanto tú eres mujer, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dos cosas importantes. Un grande mal contra Potifar, de acostarse con su mujer, que fue lo único que le prohibió. O sea, él está diciendo, yo no voy a sobrepasar el límite de lo que mi amo me dijo que yo hiciera. Yo tengo todo a mi favor, todo lo que yo quiera hacer en mis manos, menos tú. A ti yo no puedo tocarte. Contigo yo no me puedo meter porque es una línea que mi amo trazó. Y él sabía que infraccionar esa línea que su amo le había trazado era pecar contra Dios. Por eso le dice, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Y yo escribí esto. Un líder en santificación nunca debe pasar los límites que se le han establecido por sus superiores. Debe mantenerse todo el tiempo. Y algo que yo dije en mi iglesia, un paréntesis aquí. En los gimnasios, mi amado, cuando uno quiere que repita una palabra o el coro 2, 3 veces, están las rayitas, ¿va? Entonces yo puse 3 rayitas aquí para repetirlo. Oiga, un líder en santificación nunca debe pasar los límites que se le han establecido por sus superiores. Debe mantenerse todo el tiempo. Todo el tiempo.
todo el tiempo. Lo marqué 3 veces para que usted se le grabe. Esto no es de que hoy mi pastor me dijo que yo hiciera esto y está bien, lo voy a hacer. Y la segunda vez mi pastor dijo que hiciera esto, pero que yo no hiciera esto otro. Pero como mi pastor no me está viendo, José estaba solo con su mujer. José podía cruzar la línea sin ningún problema. Y si la cruzaba, su mujer no le iba a decir a él. O sea, eso se iba a quedar entre ellos dos ahí juntitos y ya estuvo. Chocaban los carritos y aquí se acabó. Entonces, ¿pero qué pasó aquí? Él guardó su integridad, siendo obediente al mandato de su amo. Nunca sobrepases las reglas eclesiásticas de tus superiores. El hecho de que ya seas un líder dentro de la congregación no te da la potestad de hacer lo que tú quieras. La desobediencia, mi amado, te destituye completamente de la gracia del Señor. Te destituye completamente de ser un siervo de Dios. Mucha gente dice: yo soy obediente porque yo ayuno, yo voy a los cultos, yo oro, yo predico, yo hago esto, yo no fornico, yo no adultero, yo no robo, yo no ando por las calles haciendo y deshaciendo. Pero cuando tú desobedeces una regla eclesiástica, lastimosamente tú estás siendo un desobediente. Yo cometí este error en el principio de mi caminar en el evangelio. Cuando yo tenía 8 meses me entregaron un liderazgo de una célula, pero a mí no me parecía cómo el pastor trabajaba. Y habían cosas que yo las rompía. Me decía: haga la célula con este protocolo 1 hora, porque el amigo pues se aburre. Entonces hágalo así, 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 así. Y nos entregaban la guía de los temas que yo tenía que dar. ¿Sabe qué hacía el muy obediente? El muy obediente tenía 5 minutos de oración, hacía 20. No, porque yo tengo que reprender al diablo y que no sé qué, y que esto que lo otro, y esta gente me quiere apagar, me quiere frío. En mi ignorancia, yo no conocía mucha Biblia, tenía 8 meses apenas caminando en el evangelio. ¿Qué pasaba? Me decían: predique sobre este tema. Yo no voy a predicar lo que un hombre quiera. Le voy a dar las citas bíblicas, pero lo que Dios me dé voy a predicar de ahí. Y así lo hice por 1 año y medio. ¿Usted cree que yo estaba en obediencia? Yo estaba en desobediencia. Y Dios me lo hace entender mediante yo voy conociendo. Dios me lo hace entender que la obediencia era vital en un liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque eso yo se lo transmití a todos mis discípulos ahí. A todos los que yo lideraba, yo se los transmití. ¿Y qué eran ellos? Desobedientes como yo. Sí. Después les gustaba vigilar en la célula, pero no se quedaban en las vigilias de la iglesia. Qué buen trabajo estaba haciendo el líder, ¿verdad? Y esto lo digo para vergüenza mía, pero como testimonio, mi amado, que obviamente la Biblia, la palabra de Dios, el mandato, no se puede traspasar. O sea, si Él puso superiores por encima de nosotros, es por algo. Dios quería matar eso en mí, que yo no hiciera lo que a mí se me daba la gana. Y obviamente cuando Dios te lleva así de a poquito es para eso, para que aprendas obediencia. Cristo fue sin pecado desde que nació hasta que murió, resucitó, hoy está en el cielo y Él nunca conoció pecado en sí. Él nunca lo practicó, Él nunca lo cometió. Pero Hebreos dice una palabra fuertísima, perdón. Y Hebreos dice que el Padre lo hizo a Él que aprendiera obediencia a través de padecimiento. Cristo tenía que aprender obediencia, claro, porque Él arriba estaba como Dios. Por Él, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas y por Él son sustentadas. Ahora Él tiene que venir, manifestarse en un cuerpo y aprender a ser obediente a lo que el Padre dice. Usted está entendiendo la importancia de la obediencia. O sea que si ahora Dios en este momento te tiene subordinado, es para que aprendas obediencia. La obediencia en un líder es vital, porque eso tú se lo vas a transmitir a tus discípulos, o sea, a los que tú estás guiando en ese momento. Porque el líder es para eso, para que instruya, para que esté pendiente de los que están a su cargo. Un líder no es, mi amado, y me perdona esta palabra, pero no encuentro otra, para que esté de vago, para que esté de ocioso, para que simplemente diga: tal día es el culto, usted predica, usted canta, No, un líder tiene que mantener ese grupo enfocado en Dios. Un líder tiene que estar trabajando, mi amado hermano, todo el tiempo, pensando, orando a Dios, qué va a hacer con esa gente para acercarlos más a Él. Un líder es para eso. Un líder no es para que simplemente tenga el título, de ninguna manera. Ahora, haz todo esto a sujeción de tus superiores. José lo entendía claro y dice: no, de aquí yo no paso. Al líder se le dice: va a empezar la vigilia a las 10:30 y la va a terminar a la 1. No lo podemos pasar porque el culto de la mañana, este es un ejemplo, el culto de la mañana empieza a las 10. Y si el líder viene y dice: no, dele libertad al espíritu al que predica por allá, y se van a las 2 de la mañana, usted está rompiendo una regla
que se le ha establecido. Usted puede decir, pero eso no está en la Biblia, pero eso te representa la sujeción. Lo que no te contradice la Biblia, que se ponen como normas para mantener el orden, hay que cumplirlas. Ahora, si te ponen una regla, una norma que te lleva a pecar, esa no la cumplas. No, esa no la cumplas, apártate de ahí. Pero todo lo que establece orden dentro de la congregación no puede muchas veces estar per se en la Biblia, o sea, textualmente, pero hay principios que te lo enseñan. Y el orden dentro de la iglesia es para eso. Las normas dentro de la iglesia es para eso, para mantener el orden. Y ahí donde usted como líder tiene que ser obediente para que todos los demás lo sigan y tengamos una iglesia obediente, que agrada a Dios a todo tiempo. Estas son parte de la santificación de un líder. Ahora bien, en este mismo rol, en este mismo hilo, quiero presentar otro punto que cabe resaltar. Es una parte importante de la santificación de un líder. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Y de aquí vamos a empezar a ver mucha Biblia. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Gloria a Dios. Aleluya. Nos vamos a las 12, mis amados. Gloria a Dios. Aleluya. 1 de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 3. Aquí voy a tratar de explicar algo muy importante. Y esto es parte de la santificación de un líder. Y esto es algo, mi amado, que trataré de explicarlo de la manera más simple posible, pero quiero que se le grabe en el corazón. Porque este es un error que muchos líderes cometen. Y es algo fatal dentro de la congregación. Porque esto causa rebeldía, causa oposición dentro del cuerpo de Cristo. Dice así, capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Oiga, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay algo aquí importante. Lo primero es que el apóstol Pedro dice, apacentar la grey, cuida de ella. O sea, apacentar, tener cuidado de ella, estar al tanto de lo que la grey necesita. Lo que le acabo de decir anteriormente, el líder está para eso, para estar al tanto del remanente que se le confía. El líder no puede ser un negligente. Dice, cuida de ella con ánimo pronto. ¿Usted entiende lo que es ánimo pronto? Eso es simple de entender. O sea, no renegando, no diciendo, ay, Dios mío, y otra vez el hermanito fulano de tal. Y hay que ir a buscarlo de nuevo a la casa. Si le toca, hágalo. Con ánimo pronto. Dice, no por ganancia deshonesta. O sea, no porque tú tengas una ganancia, tú vas a ir y lo vas a buscar. No, tú no necesitas ganancia para hacer la obra de Dios. Ya la ganancia ya la tienes, que hay que encontrarte gracia delante de Dios para ser el líder de esa persona. ¿Qué más ganancia quieres con eso? Que hay una recompensa en el reino de los cielos. No necesitas más ganancia. Eso es todo lo que necesitamos, que Dios nos tome en cuenta el trabajo que hacemos en su obra. Mi amado, y usted puede decir, ¿qué tiene que ver esto con la santificación? Que esto denota a una persona sencilla. ¿Se acuerda uno de los sinónimos de la integridad? Sencillez. Una persona sencilla. Es una persona, mi amado, que no se cree superior a los demás por el cargo que tiene. Y esto lo dice en el verso 3. No como teniendo señoríos, como los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra señorío voy a tratar de explicarla, mi amado. La traje escrita en su etimología, que es en el griego. Y viene de la palabra griega katakureo, que significa enseñorearse contra. Oiga, no teniendo señorío, significa enseñorearse contra. Es decir, controlar. Es decir, soyugar. Es decir, ejercer potestad. O sea, sé ejemplo, apacenta la grey, cuida de ella, pero no soyugándola, pero no mangoneándola, como decimos en Honduras. No manipulándola, no poniéndola a hacer lo que tú quieres, no, sino siendo ejemplo de ella. O sea, yo necesito, hermano, que usted venga, pida permiso en su trabajo el sábado para que esté aquí en el ayuno, pero tú hazlo primero para que él esté aquí. Porque si tú no lo haces, ¿cómo le estás pidiendo a él que a la fuerza esté en este lugar? Entonces,
Cuida de ellas, no como teniendo señorío. O sea, no enseñoreándose contra de la persona, no subyugándola, que tú vas a hacer lo que yo diga porque yo soy tu líder. Un líder no hace eso. Pedro le está hablando a los ancianos. Los ancianos son los líderes y le dice: por favor, cuiden de la grey, apaciéntenla, pero siendo ejemplos, no como quien tiene señorío. Porque muchas veces, mi amado, el cargo le eleva el ego a la persona. El cargo, mi amado, le sube los humos a la persona. Y José me llama la atención que José sabía cuál era su puesto. Él dijo: yo no puedo pasar de aquí. Él se mantuvo ahí bajito. Y él hizo todo lo que se le pedía, no lo que se le impedía. Entonces Pedro le está diciendo a los ancianos: no subyuguen al pueblo. No quieran controlarlos, no quieran manipularlos, no quieran oprimirlos. Porque esto era lo que los fariseos hacían. Y vuelvo con los fariseos. Por esto Cristo no los escogió a ellos para ser los apóstoles del evangelio. Porque ¿qué hacían ellos? Cristo se los dijo: fariseos y escribas, hipócritas, que ponen cargas sobre la gente, sobre el pueblo, que ustedes ni con un dedo están dispuestos a moverlas. Cargas que la gente no puede llevar. ¿Qué hacían? Subyugar al pueblo. ¿Qué hacían? Controlar al pueblo, imponerse delante del pueblo. Por eso Cristo a esta gente completamente los desechó. Les hablaba en parábolas a ellos. Pero a sus discípulos, ¿qué significa la parábola? Otra vez no entendieron ustedes. Vengan para acá, les voy a explicar. Se las explicaba clarito. ¿Por qué? Porque él sabía que después Pedro iba a estar aconsejando y diciendo: por favor, no se enseñoreen, no manipulen la grey. No ejerzan potestad sobre ella como que son dueños de ella. De ninguna manera. La gente, mi amado, obedece más cuando se le habla bonito, cuando se le habla tranquilo. Ahora la Biblia enseña que a los que persisten en pecar, hay que exhortarlos duramente para que los demás teman, pero ese es otro caso. Ese es otro punto aparte. Estamos hablando de alguien que lidera, de alguien que ejerce un liderazgo. Entonces, esta palabra me llama la atención que es una palabra compuesta, o sea, formada por dos palabras en el griego. Entonces, la primera palabra es kata, que significa, que frecuentemente, denota oposición, distribución o intensidad, lo que te estoy diciendo. Que denota oposición. ¿Qué es lo que te dije al principio? Que esta actitud causa en el pueblo rebeldía y oposición. O sea, si tú eres intenso con la gente, que quieres que haga lo que tú digas en el momento y tal vez realmente esa persona no puede hacer lo que tú le estás pidiendo para ese día, o realmente pues no le dieron permiso en su trabajo y no puede venir al dichoso ayuno, ¿cómo tú vas a estar ahí de intenso, oprimiéndolo, subyugando lo que tiene que venir? Porque si no, no le das un privilegio en el culto. No puedes hacer eso. Esta palabra, mi amado, que el apóstol Pedro le dice como señorío, denota oposición. Es en su raíz etimológica del griego. Y la segunda palabra que compone a esta primera palabra de señorío es curieo, que significa gobernar y significa enseñorear, que eso ya lo expliqué. Pero me llama la atención que esta palabra, mi amado, se define de una sola palabra en su raíz primitiva. O sea, las tres palabras que ya te mencioné se derivan de esta palabra que es corius. En el griego se usa para Señor, refiriéndose prácticamente más cuando se menciona a Cristo. Cada vez que usted lea Señor en el Nuevo Testamento es corius, que se refiere a Cristo. Y oiga lo que significa: supremacía, supremo en autoridad, es decir, como un sustantivo controlador, por implicación Señor, como un título de respeto. Señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios y dueño. O sea, ¿qué es lo que el apóstol Pedro te está enseñando? Te lo voy a explicar en palabras sencillas. Tú no te impongas ante la grey. Tú no hagas señorío de ella, sino sé ejemplo de ella, porque esto solo Cristo lo puede hacer. O sea, la raíz primitiva es corius, que se refiere a Cristo como dueño, Señor, como amo de la grey. O sea, Pedro le está diciendo, en otras palabras más explicadas, el único que puede enseñorearse de la grey es Cristo, no tú. Porque Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes. Él es el único que puede sentirse dueño, sentirse amo y señor de esa gente que tú estás liderando. Tú más bien sé ejemplo de esa grey, recordando que tú no eres el Señor ni el dueño de ellos, sino Cristo Jesús. Cuando yo estudio esto, digo, wow, de verdad, Pedro, tú estabas profundo. O sea, Pedro les está diciendo, por favor, no se tomen el lugar de Cristo porque a ustedes no les pertenece. El único que hace señorío en la grey es Cristo.
Y si usted toma señorío, ¿qué va a estar siendo? Como un fariseo, una persona altiva que se cree superior a los demás, una persona arrogante, prepotente, tal vez por cualidades que pueda tener, que pueden ser un poquito superiores a la de los demás. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Pedro nos está llamando a bajarnos como líderes, a mantenernos ahí bajito, al mismo nivel del pueblo, aunque tú tengas una superior más alta que ellos. O sea, no sentirte que tú andas caminando a esta altura y ellos aquí, porque no es así. Bájate al nivel de ellos, camina bajito con ellos, interactúa con ellos, asóciate con ellos y ahí mismo sé ejemplo para ellos, para que de ahí tú estés cuidando de ellos. Si te asocias con ellos vas a poder cuidarlos porque estás cerca, estás ahí cuidando cerquita y necesitas para esto un corazón sencillo, que fueron de los sinónimos que te mencioné al principio de la integridad. Creo que estoy siendo bastante repetitivo y eso es bueno para que se quede ahí grabadito todo en el corazón. Le dije que iba a tratar de ser lo más explícito, porque son 3 puntos, mi amado, por decirlo básicos, pero importantísimos, que se mencionan, pero no se ponen en práctica. Y para tener santificación se necesita la práctica. Si no hay práctica, no hay santificación. Ahora bien, óigase bien, le voy a poner otro ejemplo. Saúl, un hombre que era rey de Israel, o sea, líder, no supo nunca obedecer un mandato de Dios, aunque aparentó y pronunció con sus palabras haberlo hecho. La obediencia no es a medias. Vamos a 1 Samuel capítulo 10 verso 8. Capítulo 13 del 8 en adelante mejor. 1 Samuel capítulo 13 verso 8. Ahí vamos a leer lo mismo que dice en el capítulo 10. Lo tenemos todos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 13, verso 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Esto se lo dijo en capítulo 10, verso 8. Y solo dice eso, por eso yo lo mandé directamente para acá. Estaban en Gilgal, ahí se le daba la orden a él que bajara a Gilgal, esperara 7 días para que Samuel presentara sacrificio. Y luego de que Samuel presentara sacrificio y ofrenda de paz, el mismo Samuel le dice: yo te enseñaré qué tú debes hacer. Samuel es específico con la orden. Le dice: ve a Gilgal, me espera 7 días. Cuando tú estés ahí, yo llegaré a presentar sacrificio, ofrenda de paz, y luego yo, le dice Samuel, te voy a enseñar qué tú vas a hacer. Capítulo 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Que fue lo primero que Samuel le dijo que no hiciera, porque eso le tocaba a Samuel. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, una palabra, mi amado, ignorante que nosotros como seres humanos tenemos. El yo pienso, el yo digo, el yo creo. Él dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él dice me esforcé, él dice me dije. Y luego dice me esforcé por presentar holocausto y buscar el agrado de Jehová. Pero el mandato, ¿cuál era? Espera que Samuel llegue para que Samuel lo presente, para que Samuel lo haga. Y mire y después le dice Samuel: yo te voy a decir qué tú vas a hacer después que yo lo presente. Óigase bien, él ya no supo después qué le tocaba hacer, porque hizo lo que no le tocaba hacer. Desobedeció totalmente. Y vemos en Saúl un hombre totalmente corrompido, un hombre que fue por eso desechado por Dios, y lo vemos aquí. Dice, verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste, o sea, no cumpliste, no fuiste obediente el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová, oiga, ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Lo que se perdió este hombre. Este hombre no sabía la confianza que Dios había puesto en él. Recuerde de esos puntos que le toqué al principio. Era un malagradecido, por eso no es santificado y no era obediente. Por eso le dije que la integridad te lleva a la santificación. Mas ahora tu reino no será duradero,
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué vemos aquí? Un hombre haciendo las cosas a media. Se esperó los 7 días y le faltaba poquito para que Samuel llegara. Y los 7 días fueron en vano. O sea, cuando tú haces algo bien, pero lo otro lo haces mal, en vano fue lo que hiciste bien. La obediencia es completa, no a medias. No a medias. La obediencia es completa, las cosas tal y como Dios las pide. Las cosas tal y como te las ponen para que las hagan. Ahora bien, vamos al capítulo 15 de aquí mismo de Samuel. Capítulo 15. Y aquí solo vamos a leer, porque son demasiados versículos para leer toda la historia, se la voy a relatar y luego vamos a leer estos versículos. Aquí se le da un mandato a Saúl. Ve, porque Jehová va a vengarse de Amalek por lo que le hizo al pueblo de Israel en el desierto. Ve entonces y mátalos a todos, desde el más grande al más chiquito, animales, lo que sea que tú agarres. Lo que sea que tú veas ahí, deshácelo, desaparécelos completo. Saúl va y mata a lo más vil del pueblo y a lo más menospreciado, pero lo más bonito lo deja. Y tanto que deja vivo al rey también. O sea, él está cumpliendo un mandato que Dios le da a medias. Deja barrido toda la nación de Amalek, pero se lleva al rey y a todos los más gordos de sus animales. Y mire lo que dice el verso 13. Cuando Jehová le dice a Samuel que Saúl se ha venido en su contra y que no ha cumplido lo que él le ha dicho. Le dice el verso 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él pronunciaba, él se creía el super santo, el mega obediente, haciendo las cosas a media. Para que tú tengas santificación completa necesitas hacer las cosas tal y como Dios las pide. Las cosas no son a medias, son completas. Y entonces le dice Samuel, que son esos bramidos de ovejas, de vacas que yo estoy escuchando, que hace el rey aquí vivo. Entonces le dice que el pueblo, pues temí del pueblo, él dijo que quería traer todo esto para presentar holocausto a Jehová. Entonces mire lo que dice el versículo 20 en adelante. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, una persona obstinada, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gab, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, oiga bien. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. En otras palabras, el no ser un hipócrita y pensar que con 2 ayunos vas a comprar a Dios. Esto era lo que Jesús repudiaba de los fariseos. Por eso le decía todo el tiempo, ustedes son sepulcros blanqueados, son hipócritas. Si ustedes le hicieran el reino a la gente, el reino de los cielos a la gente, y ustedes tampoco van a entrar. Las prostitutas y los ladrones y los publicanos van por delante de ustedes por hacer las cosas a medias. Se santificaban en rituales, en otras cosas que hasta le habían añadido más ritos y multitud de cosas a la ley, pero eran unos completos hipócritas. Se habían olvidado de la misericordia y del amor de lo que la ley presentaba. Entonces este hombre está haciendo las cosas a media y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, óigase bien, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, Dios no lo desechó para salvación. Dios lo desechó para que no fuese rey. Pero obviamente por su obstinación, por su rebelión, lo que Dios le dijo, nunca vayas a consultar tus adivinos. Vota esa gente del pueblo y Saúl lo vota siendo obediente. Pero por la rebeldía que él tenía y el pecado como rebelión, como adivinación, lo vemos en el capítulo 24 consultando una divina. Usted está viendo, desobedeciendo totalmente lo que Dios le mandó. ¿Qué pasó con este líder? Fracasó, Dios lo desechó completamente, le dijo, te desecho porque tú desechaste la palabra de Jehová. Entonces él también te desechó para que tú seas rey. Palabras resumidas, cuando tú haces las cosas a medias, Jehová hace rato que te desechó de ese puesto. Hace rato que Jehová está preparando por allá un David para ponerlo en tu lugar. Esto es parte de la santificación de un líder. Y solo vamos a poner un ejemplo de David, capítulo 23, del verso 1 al 5. De ahí mismo el primer libro de Samuel.
Yo pensaba, mi amado, que yo iba a traer, usted sabe, hablando de la santificación, un mensaje solo del Nuevo Testamento. Pero fue sorpresa para mí, solo de Pedro fue el Nuevo Testamento, ahí todo el Antiguo Testamento. Y Dios sabe el porqué. Capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Una orden de parte de Dios. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Quién le habló a David? Los que estaban con él. ¿Qué pasó con Saúl cuando él desobedeció conforme a los holocaustos? Porque el pueblo se le desertaba. ¿Qué pasó con Saúl cuando permitió que tomaran lo más gordo, lo más bonito de los animales? Le tuvo miedo al pueblo, temió a la voz del pueblo. Y aquí David, los que andan con él, está diciendo: tenemos miedo aquí en Judá, y más allá contra los filisteos. En otras palabras, David, no vamos a ir. Pero ¿qué hace David? David no escucha la voz del pueblo, sino que David va y consulta a Jehová y obedece lo que Jehová le dijo. Dice, verso 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. ¿Por qué David tuvo este éxito y esta victoria tan próspera? Por ser un hombre obediente a la voz de Dios, sin importar lo que los que estaban con él le dijeran. Y Saúl no hizo eso. Que nunca a ti como líder, todos los que están a tu cargo, te vayan a hacerte mover del mandato de Dios. Nunca vayas a hacer las cosas mal por lo que la gente diga y por temor a ellos. Nunca, porque siempre hay rebeldes dentro del pueblo. Siempre. Y esto es fuerte, pero es la realidad. Como dije la vez anterior, aquí todos nos vemos bonitos y todos nos vemos cristianos, pero el corazón Dios lo conoce. Y puede ver gente inclinada completamente al mundo y decirte: no, hermano, ¿para qué va a ser 3 días de ayuno? No está viendo que es mucha aguantada de hambre y eso de nada sirve. ¿Para qué va a ser vigilia tan tarde? Mejor temprano, solo hasta las 2 y nos vamos. O sea, nunca te dejes mover por esa gente. Sé obediente a la voz de Dios. Tú sabes que esas son disciplinas bíblicas que el pueblo necesita para estar conectada con Dios. Te estoy poniendo ejemplos sencillos, pero obviamente dentro del pueblo se mueven cosas peores y se escuchan cosas peores y quieren mover a los líderes a hacer cosas peores, pero tú no los escuchas. Sé obediente a la voz de Dios, porque la obediencia es un factor importante en la santificación. Ahora bien, es algo que lo venimos viendo, mi amado, con Saúl, con David, y creo que lo voy a seguir poniendo ahí otros ejemplos. En el tercer punto, que es: el líder debe tener un corazón limpio. Y esto es algo dificilísimo de trabajar. El corazón con poco se ensucia, porque el corazón con un acto que usted ve en la persona que sea desagradable, usted lo puede contaminar. Con una palabra que usted escuche, usted puede contaminar su corazón. O sea, con una actitud que nazca de su mismo corazón, usted lo puede contaminar. Porque dijo Cristo: esto es lo que contamina el hombre, lo que sale, los pensamientos malos que salen dentro de su corazón. Y los empezó a mencionar. Pleitos, iras y todo lo demás. Entonces, mantener el corazón limpio es algo de verdad que tarea difícil, pero no imposible. Y para esto necesitamos integridad y obediencia para que el corazón se quede limpio. Por eso los puntos los traje. Lo que se deriva de una cosa, lo que te ayuda de una cosa para que hagas la otra. La integridad te ayuda a ser obediente y la obediencia te ayuda a tener tu corazón limpio. Y vamos a poner algunos ejemplos. Dice lo que yo escribí: para la necesaria santificación de un líder, debe tener el corazón como de un niño inocente, sin maldad, perdonador y misericordioso. ¿Por qué toqué este punto, mi amado? 4 factores en el corazón limpio: sin maldad, perdonador, misericordioso. ¿Por qué yo puse estos puntos tan importantes? Y la inocencia también. Como te digo, la inocencia tiene que ser en cuanto al mal. O sea, como un niño, simple. Al niño, mi amado, uno y otro le pega el uno al otro
Aquel empieza a llorar, al rato el otro día con un juguete para hacer las paces de nuevo, y aquel es tan inocente, un corazón tan limpio que tiene, le agarra el juguete y empiezan a jugar de nuevo. Y se olvidó que aquel le dio un coscorrón ahí, le dio un chichote por un lado. Y eso es lo que el ser humano cuando crece le cuesta mantener. Porque obviamente es rencoroso, se llena de amargura, se llena de enojo, guarda ira en el corazón para con los demás hermanos. Por una actitud, por XX cosa que le hagan en su contra. Y un líder no puede ser así. Un líder necesita ser limpio y Cristo es el mejor ejemplo de esto. Cristo sabía, mi amado, que Judas le iba a estar robando de las ofrendas a cada rato. Y él lo puso ahí como el tesorero. Cristo sabía que Judas lo iba a entregar a los soldados romanos y a los sacerdotes, y él le permitió que mojara el pancito ahí en su plato y que comiera de ahí. O sea, Cristo tenía un corazón limpio, por eso es que él es el único que podía hacer esto. Pero tenemos ejemplos de hombres que Cristo también era como usted y yo, por si usted no lo sabía o por si usted lo duda todavía. Por eso Lucas le llama el Hijo del Hombre. Por eso Hebreos lo denota que por parte del padecimiento tuvo que aprender obediencia. Por eso Hebreos dice que él fue tentado completamente en todo, pero sin pecado. Para que entendamos que la debilidad que usted y yo tenemos, él también la tenía. Cristo también la padeció en su cuerpo. Así que nosotros no tenemos excusa para no cumplir lo que él establece en su palabra. Capítulo 45 de Génesis, ¿lo tiene la amada iglesia? Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Qué capacidad este hombre va. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Óigase bien. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Todos sabemos lo que los hermanos hicieron con José. Conocemos la historia. Y este hombre, teniendo el poder para agarrarlos a toditos por el pelo, por el cuello, y ponerlos allá que lloraran, que se arrepintieran, que le pidieran perdón, dándoles con un látigo en el lomo, es lo que yo hubiera hecho. Estoy jugando, mi amado. Entonces, viendo esto, solo para que se sonría porque lo veo serio, pudiendo este hombre hacer esto, mi amado, poner soldados de los egipcios que les den su buena castigada para sacarse un poquito la rabia de su corazón por la maldad que habían hecho, porque José era un muchachito bueno. José dice que más bien él daba aviso a su padre de la maldad que hacían sus hermanos. Y estos, mi amado, se llenaron de envidia en contra de él. Lo agarraron, lo tiraron a un pozo primero, le quitaron su túnica de colores que su papá le había hecho y luego lo venden. Y le dan allá a su papá que por muerto, que un animal se lo devora, que una fiera se lo devora. Mi amado, cualquier ser humano agarra un rencor terrible con eso. Pero como aquí nosotros no podemos guardar rencor, sino que tenemos que ser perdonadores. Sino que tenemos que tener un corazón como de un niño. Y José es nuestro ejemplo para eso. A José yo lo tomé como base para la santificación del líder. Y José nos enseña, mi amado, que sin importar lo que los hermanos los hagan, nosotros tenemos que perdonarlo. Imagínese usted como José recibió a sus hermanos y diciéndole: no te preocupes, hermano, es que Dios permitió esto para que yo aprendiera esto y esto sobre lo que tú hiciste. Así que tranquilo, ahora yo te insto a ti a que tú hagas lo mismo que Dios hizo conmigo, a que tú aprendas lo mismo que Dios ha hecho conmigo. Y abrazarlo y besarlo. Es lo que José hizo en el verso 15, dice: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. O sea, lloró de felicidad por ellos. José no lloró porque estaba rencoroso.
José lloró porque tenía un corazón perdonador como el inocente, como el de un niño. Y un líder debe ser así. ¿Por qué? Por lo que le dice José a ellos. Él me envió adelante para preservación de vida. Porque cuando un líder tiene un corazón limpio, transmite lo mismo para con los demás. Y Cristo dijo que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. El salmista dice, ¿quién entrará en tu santo monte? Limpio de manos y el puro. ¿Qué es la pureza? Limpieza de corazón. O sea, no de apariencia como los fariseos. Los fariseos le dijo a ustedes, son como sepulcros blanqueados. Por fuera están bien bonitos, esas vestimentas tan hermosas, brillan, están lindas esas flacterías que se ponen y todos esos aumentos que le ponen a su manto y todo lo demás para que la gente los vea. Ahora bien, pero su corazón, por dentro ustedes, están como lobos rapaces, llenos de inmundicia y de huesos de muerto. Imagínese usted, eso era lo que Cristo aborrecía de esta gente. Y por eso Cristo le exige a sus discípulos, a un líder más que todo, para que ese ejemplo lo transmita, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón perdonador. Y José es un ejemplo grande sobre esto. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a poner a David. Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a poner a David de ejemplo una vez más. Aquí sí vamos a leer varios versículos desde el 1 al 13. Lo voy a ir leyendo mientras usted lo encuentra. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, o sea, hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, él ejecutó parte de lo que esta gente le estaba diciendo, se dejó llevar por lo que le dijeron. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, o sea, el espíritu lo redarguyó. Dice la Biblia que cuando él fue ungido, desde ahí el Espíritu Santo vino a él y nunca se apartó de él. Y cuando él fue ungido, se apartó de Saúl y posó en él. Entonces quiere decir que el Espíritu le hizo entender que lo que estaba haciendo estaba mal, que él tenía que tener un corazón perdonador y misericordioso. Mi amado, cuando Saúl se dio cuenta que David estaba en la casa de su hija, envió a su siervo mintiéndole a David que saliera para no sé qué. Cuando David no sale, la hija le dice que está enfermo. Vuelve a enviar a sus siervos y le dice, vayan y tráiganmelo para yo matarlo. Le dice Saúl, si en ese día lo hubieran encontrado y lo sacan, Saúl lo mata. Saúl no desperdicia la oportunidad de hallar a David dormido, atraparlo y matarlo. Pero David hace totalmente lo contrario que Saúl no hizo. Totalmente diferente al hombre que nunca guardó obediencia delante de Dios. Al hombre que nunca se santificó para Dios. Por eso cuando desecha a Saúl, desde el capítulo 13 le dice que él escogió a un hombre que fuera príncipe de Israel conforme a su corazón. Y un hombre conforme al corazón de Dios es un corazón limpio. Un corazón puro, misericordioso. Y esto David lo denota aquí. Y oiga lo que dice en el verso 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl. También David se levantó y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva.
Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Tuvo David un corazón perdonador y un corazón misericordioso y limpio para con Dios. Le dice, tú andas en casa de mi vida y yo te tuve en mis manos para yo volarte la cabeza y no lo hice. Aún quitándole un pedacito de manto, David se sintió reprimido en su corazón. Y David dijo, espérate, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo yo voy a poner las manos contra el ungido de Jehová? Y yo le voy a decir algo, si David lo mataba no pecaba, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque él ya no era el ungido de Jehová. Después que David había obtenido tanta victoria contra los filisteos, contra sus enemigos, que Jehová le daba, este hombre lo que quiere es matarlo por envidia, que vamos a ir para ese punto. O sea, este hombre merecía muerte. Y por eso Dios permite que se termine suicidando al final. Este hombre merecía muerte, pero David dice no. Entonces el corazón tan limpio que un líder puede tener es que aunque te hagan el daño que te hagan, tú no puedes pagar con la misma moneda. Aquí se aplica lo que dijo Pablo, no paguéis mal por mal, sino vencerlo con el bien. Pablo dice algo poderoso, dice, acumula ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Sabe qué son las ascuas? Era un cosito así donde se horneaba el pan, se metía el pan adentro, se le ponía la tapadera y ahí se le tiraba brasas para que el pan ahí se cocinara. O sea, como las brasas de fuego que cocinan el pan, así va a ser en la cabeza de esa gente el bien que tú le hagas. Esa gente va a decir, pero espérate, tan malo que yo soy con este. Lo traicioné, hablé tan feo de él. Y este lo que hace es ayudarme cuando yo lo necesito. Este puede decirle al pastor lo que yo ando haciendo para que hasta me destituyan de la iglesia del cargo que tengo. Y no lo hace. Este es un ejemplo, porque eso sí tiene que hacerlo. Denuncia el pecado, ¿eh? Entonces, nomás pongo ejemplos de pagarle con bien a la gente que te hace mal. Entonces esa persona va a decir, espérate, yo tengo que arrepentirme. Y Saúl tuvo esta misma actitud en el momento. Y dijo, más justo eres tú que yo, hijo David. Le dijo claro, más justo eres tú que yo. Y por eso David le dice en el verso 13, y lo dejé de último. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. En otras palabras, mi corazón es limpio, es conforme al de Dios. Por eso Dios me escogió a mí y te desechó a ti. Y yo me santifico para Dios y tengo temor a Dios. Por ende, yo no puedo pagarte, Saúl, con la misma moneda. Así que a Saúl dejémoslo por allá quietecito y tengamos un corazón perdonador y misericordioso. Necesitamos, mi amado, tener un corazón limpio. Dejemos de guardar rencor. La falta de perdón, Dios no la perdona. Si usted no ha perdonado, usted no va para el cielo. Eso lo dice la Biblia. Cristo lo dijo con sus propias palabras. Perdonad a aquel que te ha ofendido, para que también vuestro Padre que está en el cielo te perdone a ti. Él lo dijo en otras palabras, yo se lo hablo claro para que lo entienda. Entonces, un líder como ese ejemplo y necesita santificarse para Dios, necesita tener un corazón puro. Si usted se da cuenta, todo lo que Dios le viene a hablar hoy en cada punto es interno. O sea, porque la apariencia toda aquí la tenemos bonito. Pero si Dios trae esto es porque aún hay corazones que necesitan santificación. Aún hay corazones que tal vez el diablo está planeando contaminarlos y Dios le está advirtiendo qué debe hacer para mantenerse limpio. Dios no se equivoca, mi amado. Dios es directo, es preciso, es conciso. Por eso es que la palabra, mi amado, penetra el alma, el espíritu, la coyuntura y los huesos. Y algo más lindo que me encanta, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y nada se oculta delante de sus ojos. Yo vino a hablarte directo esta noche hoy. Ser un líder, mi amado, no es para cualquiera. Necesita santificación. Necesita ser limpio de corazón, no de apariencia. Cristo aborrece la apariencia. Jesús desecha la apariencia. Él quiere corazones íntegros, puros, limpios, sinceros, sencillos y humildes delante de Él. Ahora,
termino casi con esto. Me falta todavía 2 puntitos más, ya casi acabo. Necesita, dice, un corazón limpio para poder liderar. Oiga esto, un líder debe cuidarse de escuchar y poner por obra los consejos y comentarios de parte de sus discípulos que lo llevan a hacer el mal. David le dice a Aqueos, Jehová dice que aquí te entrega a tu enemigo para que hagas como te plazca con él. Pero él, ¿qué hizo? Lo desechó completamente. Pero Saúl hace lo contrario. Cuando llega este hombre, se me olvida su nombre, que es un poco complicado, Doe, no sé cómo se llama, y le dice, vi a David que llegó donde el sacerdote tal, que ahí tengo la cita bíblica, pero ya es mucho para leer, por eso no lo llevo allá. Y le dice, miré a David, Saúl, que llegó donde el sacerdote fulano de tal, y este consultó a Jehová por él, y también le dio una arma, una espada, que fue la de Goliat, que se llevó en ese momento David. Entonces viene Saúl y dice, bueno, como David hizo tal cosa, mándame llamar a ese sacerdote. Él se dejó influenciar por lo que aquel hombre le había dicho. Este hombre no era ni israelita. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No era ni del pueblo escogido por Dios, era un pagano, un impío. O sea que todo aquel que viene a hablarte mal del otro, porque lo que él le dijo a Saúl que David había hecho, el sacerdote había hecho por él, era mentira. Nunca consultó el sacerdote a Jehová por David. Simplemente le dio los panes de la propiciación y la espada de Goliat. No le hizo más. Y este hombre le añadió. Y este hombre le dijo, hizo tal cosa. Entonces Saúl desde ese momento mandó a llamar al sacerdote y ahí los mató a todos. Cuando tú te dejas influenciar por lo que otro te dice de fulano de tal, tú te contaminas tu corazón. Recuerda, un líder necesita un corazón limpio. No escuches los malos comentarios de los demás que te llevan a hacer el mal, que te envenenan, que te ponen en contra del otro, de tu hermano, del otro líder. No lo escuches, porque te va a contaminar del corazón y necesitas un corazón limpio para liderar. Pero David hizo lo contrario. David no escuchó el mal consejo y obedeció lo que Dios ponía en su corazón. Ahora bien, el último punto. Un líder, dice, sin verdadera santificación de corazón, siendo como un niño, será un líder que con la primera victoria de otro despertará envidia en su corazón y lo verá como su enemigo. Y esta cita bíblica sí la vamos a leer, capítulo 18, del verso 6 en adelante, y con eso termino. Por si ya está aburrido, ya puede respirar y decir, ya terminó. Último punto, capítulo 18, versículo 6. Cuando una persona no está completamente limpia, pura de corazón, cuando ve a otro ser exitoso por la mano de Dios a través de él, rápidamente su corazón se pone en contra de esa persona. Y Saúl lo venimos poniendo como el mal ejemplo de la santificación, y a David lo venimos poniendo como el buen ejemplo de la santificación. Aleluya. Y vemos aquí, dice verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, de una victoria grande, de un hombre que los tenía oprimidos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Esta palabra grábesela, para recibir a Saúl, no para recibir a David, para recibir a Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día fue que se llenó de envidia su corazón y quiso matarlo, porque Saúl no tenía un corazón limpio. Solo vio la gran victoria que David tuvo y las mujeres lo estaban esperando a él porque él era el rey del pueblo. O sea que le adjudicaban la victoria a Saúl, no a David. Pero dijeron algo cierto. David era el que había matado. David era el que había tenido la victoria más grande, y esto lo hizo sentir mal a él. Porque el líder que no tiene un corazón limpio quiere todo el crédito para él. Quiere todos los halagos para él, que todos lo vean a él como el líder que mejor ha trabajado durante los 5 años que tiene en la congregación. O sea, el líder que no es de limpio corazón, cuando vea que a uno de su mismo grupito Dios lo está levantando, lo va a sentar y ni lo va a poner a servir. Porque va a ser un hombre envidioso. Un hombre que solo quiere halagos para él y que Dios lo honre y lo ponga en alto a él.
Porque Saúl tenía esta cualidad. A Saúl le encantaba, mi amado, los halagos de la gente. Por eso cuando en el capítulo 15 Samuel lo confronta, le dice ya de por último: es cierto, yo pequé. Es cierto, yo pequé delante de Jehová, desobedecí su palabra, pero hónrame delante del pueblo. O sea, un líder que no tiene el corazón limpio busca la honra del pueblo y no la honra de Dios. Pero un líder, mi amado, con el corazón limpio, como aquel muchachito llamado David y llamado José. Oiga bien que jovencitos les vine a poner de ejemplo hoy. Bueno, Dios los trajo de ejemplo hoy. Jovencitos. Imagínese usted, cuando tiene un corazón limpio, las victorias, mi amado, no lo hacen elevarse. David no se sintió nunca mejor que David. David no se sintió nunca mejor que Saúl, perdón. Nunca. Se mantuvo ahí. Tanto que dijo: guárdeme Jehová de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Entonces necesitamos líderes con corazones limpios. Empieza a trabajar ahí adentro. Desde hoy que tu oración sea: Señor, santifica mi corazón. Trata con lo interno dentro de mí que yo no puedo ver. Tal vez actitudes que tengo que yo creo que no están mal, pero tú sabes que están mal, o que no me he dado cuenta que las tengo ahí arraigadas, pero a ti no te agradan y me hacen tener un corazón sucio delante de ti. Hoy la oración tiene que ser: santifícame desde adentro del corazón. Límpiame desde lo profundo de mi corazón. Porque desde ahí donde va a empezar tu santificación para con Dios. Póngase de pie, la amada iglesia. Hemos terminado. Gloria al Señor. Ha sido un privilegio, mis amados hermanos, el haber compartido esta enseñanza con